que competía contra las empresas más grandes de la época, competía contra la Royal Dutch Shell, una empresa anglo-holandesa, y competía contra la Standard Oil of New Jersey, que era la empresa de Rockefeller. ¿Han oído hablar de Rockefeller, verdad? ¿Qué conocen de Rockefeller? ¿Quién hizo este edificio? Estamos sentados en el edificio que hizo Rockefeller, para que se ubiquen. Interesante, ¿no? ¿Ah? Este edificio lo hizo Rockefeller, claro, con el petróleo de los venezolanos, evidentemente, ¿no? Pero aquí funcionaba la Creole, y evidentemente el núcleo de la Creole era la Standard Oil of New Jersey, porque la Standard Oil era una compañía tan poderosa que en 1911 Teodoro Roosevelt, que era un presidente de la derecha, un republicano estadounidense, como Rockefeller estaba arruinando a la clase blanca anglosajona estadounidense, le pidieron que tomara medidas y se adoptó la ley antimonopolio, y cuando se le aplica a la Standard Oil, se divide en 34 compañías, y una de ellas es la Standard Oil of New Jersey, que llega a Venezuela en 1921, porque desde 1914 la Occidental Petroleum era la que producía en el Pozo Sumaque 1, pero era una compañía que pertenecía a la compañía faltera de Filadelfia, que a su vez había sido comprada por la Royal Dutch Shell, y comienza a producir en 1914, porque ¿qué pasó en 1914? ¿Ah? ¿Qué pasó en 1914 a nivel mundial? La Primera Guerra Mundial. Entonces una forma en que los británicos le decían al mundo: tenemos petróleo. ¿Por qué? Porque en 1908 las flotas de guerra del mundo, comenzando por la británica, comenzaron a cambiar de carbón a petróleo. ¿Y qué pasó en 1908 en Venezuela? A Cipriano Castro. Entonces, qué casualidad que el año en que las flotas de guerra del mundo comienzan a cambiar de carbón a petróleo, le dan un golpe a un presidente nacionalista, justo donde están, hoy sabemos, las mayores reservas de petróleo del mundo. ¿No llama suspicacia? ¿Qué nos han enseñado los historiadores tradicionales? No, que el golpe fue porque Gómez quería el coroto. ¿Cuál es la trascendencia? Se da un golpe por el control de las reservas de la fuente primaria de energía que estaba comenzando a mover la maquinaria militar con miras a la Primera Guerra Mundial. Y por eso es que no montan a Gómez. Y Gómez es el que elimina la petróleo de Táchira. La petróleo de Táchira competía con la Shell, con la Standard Oil, y Gómez no renovó la concesión a la compañía en 1934. O sea, la compañía quería seguir funcionando, pidió renovación de la concesión, le dicen que no. Y Eleazar López Contreras declara la concesión extinta. Y es cuando desaparece la petrólea, y desaparece no solamente físicamente, sino del imaginario del venezolano, nos las han borrado. Porque las grandes potencias mundiales se han hecho con la acumulación de capital que han producido en el sector energía, primero con carbón y después con petróleo. Fíjense esto, muchachos. ¿Dónde terminó el oro y la plata que se llevó el Imperio Español de América Latina? Pasaba por España, pero de España, ¿a dónde se iba? Al Reino Unido, a la Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque producían artículos en serie gracias a la Revolución Industrial. ¿Y cuál era el elemento base de la Revolución Industrial? El carbón. Y la Revolución Industrial comienza cuando descubren carbón de bajo contenido de azufre, que es el que sirve para hacer aleaciones de metales. O sea, fíjate cómo te va cambiando la historia en la medida que tú tienes más elementos de análisis, elementos sólidos, pues. Entonces tenemos que los historiadores consideran que la era petrolera no nace con el primer barril de petróleo, sino con el descubrimiento de las reservas. Y el gran descubrimiento de reservas se da en 1901, porque se utiliza la barrera giratoria, se llega a mayor profundidad y se descubren gigantescas reservas de petróleo en Texas. Entonces, si usted es un industrial, solo va a cambiar de carbón a petróleo como combustible base si tiene seguridad que le va a llegar el suministro de la fuente primaria de energía. Si no hay reservas, ¿de qué le sirve la calidad? Para poderla privatizar. Porque el objetivo de la oposición venezolana es la privatización de PDVSA. ¿Y
qué tiene que ver la privatización de PDVSA con la Universidad Bolivariana, además de que estamos en el edificio de Rockefeller? Es la eliminación de la educación pública, porque solamente la educación pública es sustentable por la industria petrolera en manos del Estado. Eso no es juego, igualito que todas las misiones, pero ellos parten ¿de qué? De una gran mentira y de una estafa. Fíjense, en la bolsa de valores, usted está en Nueva York, en la bolsa de valores, y le dan $1 millón y le dicen, invierta en lo más rentable que haya. Usted se va a las petroleras. Entonces usted dice, ¿cómo escojo qué petrolera es más rentable que otra? Por las reservas. A usted no le interesa ni cuántos oleoductos tienen, ni cuántas refinerías tienen, porque las reservas se están acabando. Por ejemplo, las grandes petroleras le queda una vida útil entre 10 y 15 años antes de agotar todas sus reservas. Entonces, PDVSA, les repito, tiene más reservas certificadas que nadie pone en duda calidad y cantidad, que todas las compañías privadas del mundo que cotizan en la bolsa de valores multiplicado por 2. Y repito, y nos quieren hacer creer a través de los medios de comunicación de que PDVSA está quebrada. Es cómico, ¿no? Pero más que cómico es tragicómico, como hay personas que venden a su país por 2 lochos. Entonces, se consume más de lo que se descubre y se están acabando las reservas conocidas. Desde el 2004 se pide certificar las reservas. Usted va a pedir un crédito y dice, yo tengo una reserva aprobada, y lo mandan para su casa. Le dicen, regrese cuando la certifique. Entonces, si usted quiere un crédito, tiene que tener las reservas certificadas. Solo tienen valor si están certificadas. Solo valen a nivel mundial realmente las reservas certificadas. Entonces, aquí tenemos el otro cuadro, que es el precio del petróleo. ¿En función de qué? Lo vamos a ver en función de cómo se ha cotizado el Brent. El Brent es el crudo marcador, junto con el West Texas. Es decir, el crudo marcador son los que a partir de los años 80 se cotizan en las bolsas de valores, sobre todo Nueva York y Londres, y según cómo cierre ese crudo marcador, ese barril de petróleo, con una ecuación matemática se determina el valor de todos los demás tipos de petróleo. Y que el precio del barril estaba cayendo. ¿Y por qué cayó en los años 90? ¿Ah? Claro, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía Venezuela? Venezuela rompía la cuota OPEP. Venezuela tenía una cuota asignada de alrededor de 3 millones de barriles y producía 3.800.000. Tumbamos el precio del petróleo y fueron los años en que más creció Estados Unidos. ¿Qué le parece? Nosotros los venezolanos subsidiamos con los gobiernos venezolanos el crecimiento económico de los Estados Unidos. O sea que el Caracazo y toda la inestabilidad, muchachos, de los años 90 fue porque por instrucciones del imperialismo norteamericano los gobiernos adecopeyanos instaurados aquí en Venezuela rompían la cuota OPEP para bajar el precio del barril. Y por eso toda la bola de privatizaciones, y por eso tenemos universidades autónomas que están semi privatizadas todavía.